¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora del caso Negreira. Esta mañana resolución de la Audiencia Nacional. Descartan el cohecho, el delito de cohecho que estuvo argumentando el juez Aguirre, bueno, pues para abrir otra línea de investigación además de la corrupción deportiva, pero la audiencia considera que Enríquez Negreira en ningún momento tuvo la condición de funcionario público y descarta este delito. La investigación sigue por esa posible corrupción deportiva y la imputación de Laporta queda en el aire. Se supone que este descarte del cohecho va a hacer que la imputación de Laporta caiga, pero es una resolución que aún está pendiente. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, esta mañana saltaba la noticia, la Audiencia Provincial de Barcelona dictaba resolución en la que le daba la razón al Barça. Habían, bueno, más allá del Barça, habían recurrido esa imputación por el delito de cohecho, una argumentación que hizo el juez Aguirre a finales del año pasado, donde consideraba que Enríquez Negreira tenía la consideración de funcionario público. Estuvimos analizando esa resolución porque se filtró todo el auto de del juez Aguirre, donde señalaba que Enríquez Negreira tenía esa condición de funcionario público. Y ya decía yo, ¿no? Más o menos es el mismo delito, es decir, estás pagando a una persona por conseguir una ventaja. La diferencia es considerar si esa persona es funcionario público o no. Si no es funcionario público, podría ser un delito de corrupción deportiva, pagar a una persona para conseguir esa ventaja deportiva, o bien, si es funcionario público, podría ser considerado cohecho. El juez Aguirre consideraba que había que abrir las dos vías y lo argumentaba de aquella manera. Utilizaba, recuerdo, una sentencia de Italia. Decía que en Italia la Federación Italiana de Fútbol tenía una legislación similar a la española y que entonces podría ser más o menos parecido, y entonces como allí se había considerado en no sé qué caso que era funcionario público, pues aquí en España también se podría considerar. Bueno, una argumentación que hizo el hombre en su resolución para abrir esta nueva vía de investigación de cohecho, y que una vez se determinase si Enríquez Negreira tenía esa condición de funcionario público o no, que la condena, si es que hay condena, sea o bien por corrupción deportiva o bien por cohecho. Esto es una cosa que recurrieron todas las partes, incluso la Fiscalía, porque consideraban que Enríquez Negreira no tenía la condición de funcionario público. El CTA no es un organismo público, no puede tener esa consideración y por tanto el delito de cohecho no cabe. Es imposible considerar que hay un delito de cohecho si no hay un funcionario implicado en todos estos hechos, ¿no? La resolución de la audiencia llega hoy y dice que efectivamente no puede considerarse que Enríquez Negreira tenga esta condición, así que debe caer este delito y se debe continuar investigando por los dos delitos principales, esa corrupción deportiva y esa administración desleal, que serían los dos principales delitos por los que sigue abierta esta causa. Hay muchos medios que han llegado a la conclusión de que el hecho de que la audiencia descarte el delito de cohecho hace que la imputación de Laporta caiga, pero esto no se ha producido todavía, es decir, la audiencia todavía tiene que resolver esa imputación de Laporta. Recordemos que Laporta también fue imputado por el juez Aguirre precisamente al introducir este delito de cohecho, porque el delito de cohecho continuado tenía unos plazos mayores y estos plazos abarcaban también la época de Laporta. Además contaba la prescripción de una manera bastante rara. De hecho, la Fiscalía también se opuso a que Laporta fuese imputado porque había pasado el tiempo suficiente como para que no pueda entrar dentro de esta investigación, y esta resolución aún está pendiente. Todavía está pendiente que la audiencia se pronuncie acerca de la imputación de Laporta, que está recurrida, y que está recurrida más bien por un tema de prescripción, pero hay muchos medios que consideran que el hecho de que caiga el cohecho descarta prácticamente que esa imputación de Laporta pueda seguir en pie, ¿no? Como digo, es una resolución que todavía queda por llegar, que todavía está pendiente y que llegará más tarde o más temprano. De momento la noticia hoy es que cae ese delito de cohecho. Y bueno, vamos a analizar un poco, ¿no? Vamos a analizar un poco lo que dice la audiencia, porque ya digo que lo que argumentó el juez Aguirre en su auto para considerar que Enríquez Negreira era funcionario público estaba un poco cogido con pinzas, sobre todo con jurisprudencia italiana, más que en España, porque en España no existen precedentes de todo lo que está pasando. El auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, tal y como dicen este párrafo que veis aquí, recuerdan que las federaciones deportivas son entidades privadas de naturaleza asociativa sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, y Negreira no fue nombrado por autoridad competente en el ejercicio de mando, que es una de las principales cualidades que se tiene cuando es funcionario público. Además, razona el tribunal,
Negreira tampoco tendría esa condición porque las funciones que conformaban su cargo en el Comité Técnico de Árbitros no son de interés general, por mucho interés que puedan tener para los asiduos al fútbol en particular y a los aficionados y seguidores del deporte en general. No son funciones de interés general, no es como una magistratura, sanidad, magisterio, transportes, no es el caso, por muchos aficionados que haya y que sea un interés muy popular, no es interés general para la audiencia provincial. Insisto, esto es un asunto, el tema del cohecho, que se recurrió por varias partes. Sigue diciendo este auto que el hecho de que Negreira participara en el ejercicio de funciones públicas no es suficiente para que se le atribuya la condición de funcionario público. La audiencia señala además que el auto del juez instructor incurre en cierta contradicción, ya que en su parte dispositiva mantiene la calificación de delito de corrupción deportiva en el caso, cuando toda la fundamentación de la resolución está orientada de forma exclusiva y aparentemente excluyente a justificar la condición de funcionario público de Negreira para incorporar el delito de cohecho. Lo que dice aquí la audiencia es, todo el auto que dicta el juez Aguirre en ese momento, me parece que es en el mes de octubre, está fundamentado, orientado a poder incluir este delito de cohecho y a poder justificar que Enríquez Negreira podía tener esa condición de funcionario público. Pero al final de ese auto mantiene las dos vías abiertas: corrupción deportiva, en el caso de que se considere que es una persona privada, que no tiene condición de funcionario público, y cohecho, en el caso de que se considere que sí, ¿no? Mantengo todo abierto y luego ya se verá. Bueno, pues la audiencia dice que no puede ser, que no tiene esa condición de funcionario público, que no reúne los requisitos para ser funcionario público y que el cohecho se va de la causa. Siguen la corrupción deportiva y la administración desleal y queda pendiente esa imputación de Laporta, que también ha sido recurrida y que es más un tema de prescripción, ¿no? En el caso de Laporta, lo que el juez Aguirre hizo es contar los plazos de prescripción para Laporta basándose en ese delito de cohecho continuado que ahora se descarta. Precisamente por eso muchos medios, como decía, consideran que al descartar el delito de cohecho automáticamente va a conllevar que la imputación caiga, pero insisto, esto es un asunto que se tendrá que resolver en su momento, ¿no? Sigue la investigación por esa presunta corrupción deportiva y por administración desleal. Literalmente son los dos delitos que incluye la Fiscalía en su denuncia inicial cuando empezó todo esto. Fueron los dos delitos señalados, esa posible administración desleal y esa posible corrupción deportiva. A partir de aquí el juez Aguirre ha visto, en base a la investigación, que podrían incluirse nuevos delitos, como ese blanqueo de capitales, que también cayó, o ese cohecho, que también cayó, pero siguen los dos principales delitos por los cuales se inició esta causa, y seguirá la investigación hasta ver si hay indicios suficientes para ir a juicio o si por el contrario se demuestra que no existen esos indicios, ¿no? Quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece esto del cohecho. Es verdad que la imputación esta de considerarle funcionario público, ya digo que era una argumentación forzada, que intentaba tirar de jurisprudencia italiana, porque aquí en España no hay precedentes, pero aquí en España no se considera que sea funcionario público. Quiero saber qué os parece a vosotros, así que como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.